La competitividad de un país se define como su capacidad para atraer que los empresarios nacionales y extranjeros decidan invertir directamente en el país, retener que los capitales ya invertidos directamente en el país se queden invertidos directamente en el país y multiplicar inversiones directas. Bienvenidos a unas pulsaciones económicas más en esta serie que estoy dedicando a analizar cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para lograr el progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿de qué depende esa capacidad para poder producir más? Ahí está la dimensión cuantitativa del progreso económico y mejores, ahí está la dimensión cualitativa del progreso económico, bienes y servicios para un mayor número de gente, allí está, llamémosla así, la dimensión social del progreso económico. Y la primera pregunta que conviene hacernos es, ¿de qué depende esa capacidad? Y la pregunta es muy sencilla, de las inversiones directas, que son las que se destinan a producir bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Pero ¿de qué depende cuánto se invierte directamente en un país? De lo que se conoce como la competitividad del país, definida como su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas. Atraer que los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, decidan invertir directamente en el país. Retener que los capitales ya invertidos directamente en el país se queden invertidos directamente en el país, es decir, que no haya fuga de capitales, lo cual en el caso de las inversiones directas quiere decir lo siguiente que explico con un ejemplo. Imaginen ustedes una empresa que cada vez que mande el producto terminado de la fábrica a los centros de distribución, sus camiones son secuestrados, toda la mercancía es robada y sus choferes también son secuestrados. Y no hay quien pueda poner orden, es decir, no hay alguien capaz de garantizar de entrada el derecho de propiedad privada del empresario sobre sus camiones, sobre su mercancía. Si no hay manera de solucionar este problema, lo más probable es que esa empresa deje de producir, que tenga que cerrar porque no están dadas las condiciones para seguir operando. ¿Y eso qué supondría? Que no fuimos capaces de retener esos capitales que ya estaban invertidos directamente. Entonces, la competitividad de un país se define como su capacidad para atraer que los empresarios nacionales y extranjeros decidan invertir directamente en el país, retener que los capitales ya invertidos directamente en el país se queden invertidos directamente en el país y multiplicar inversiones directas. ¿Qué quiere decir multiplicar inversiones directas? Que las utilidades generadas por esos capitales ya invertidos directamente en el país se reinviertan directamente en el país para incrementar y mejorar la, vamos a decir así, producción de bienes y servicios, creación de empleos y generación de ingresos. ¿Y de qué depende la competitividad de un país? Depende de factores que van desde, por ejemplo, la infraestructura de comunicaciones y transportes hasta el tema relacionado con los impuestos. Entre más competitivo sea un país, más inversiones directas captará, habrá una mayor producción de bienes y servicios, que dicho sea de paso, es la variable con la cual se mide el crecimiento de la economía, el Producto Interno Bruto, habrá más creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y habrá una mayor generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, sin olvidar que una de las condiciones que se tienen que cumplir para lograr un mayor bienestar de las personas es precisamente empleos e ingresos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo andamos en México en materia de competitividad? ¿Cómo anda la competitividad de México como país? El Instituto Mexicano para la Competitividad publicó hace algunos meses el Índice de Competitividad Internacional y desafortunadamente entre 43 naciones en materia de competitividad,
de qué tan seguro y confiable es México para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, ocupamos el lugar número 37. 37 entre 43 naciones, con un agravante. En el año 2018, antes de que iniciara la cuarta transformación, México ocupó el lugar número 31 en el índice de competitividad internacional del INCO. En el 2019, primer año de la cuarta transformación, bajamos del lugar 31 al 32. En el 2020, segundo año de la cuarta transformación, bajamos del lugar 32 al 35, y en este año 2021 pasamos del lugar 35 al lugar 37 entre 43 naciones. Y aquí es donde tenemos, pues vamos a decirlo así, el principal, porque desafortunadamente no es uno, hay varios, el principal talón de Aquiles de la economía mexicana, la pérdida de competitividad de nuestro país, que ya no es como lo era todavía hace algunos años, lo suficientemente seguro, confiable, atractivo para que los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, decidan invertir directamente en México, con el efecto que esto tiene en la producción de bienes y servicios, la creación de empleos, la generación de ingresos y al final de cuentas sobre el bienestar de las personas. Pues hasta aquí estas pulsaciones económicas. Nos vemos, escuchamos en las siguientes, en las cuales continuaré analizando cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para lograr un mayor progreso económico.